Un humano solitario lucha contra un ejército alienígena. ¿Humanos? Son solo problemas envueltos en una mala actitud. El campo de batalla era un caos absoluto. El humo se elevaba hacia el cielo y arrojaba un velo oscuro sobre el paisaje, antaño prístino, del mundo alienígena. Los cuerpos de los compañeros de escuadrón de Jackson Cole yacían esparcidos por el campo, algunos destrozados por la abrumadora fuerza del enemigo, otros irreconocibles después del combate cuerpo a cuerpo. El suelo, una vez sólido, ahora estaba resbaladizo por la sangre, tanto humana como alienígena. Jackson Cole apenas tenía los ojos abiertos y la sangre le corría por el rostro debido a una herida en la cabeza. Su uniforme, roto y manchado, se le pegaba al cuerpo como una segunda piel. Podía sentir el dolor en cada respiración, pero se negaba a rendirse. El enemigo los había superado y sus compañeros habían caído, uno por uno. Sin embargo, allí estaba él. Aún respirando. Aún luchando. La batalla había sido una pesadilla. Una horda de enemigos, bien equipados y bien entrenados, había caído sobre ellos como un maremoto. Pero el escuadrón de Jackson estaba formado por humanos, mercenarios con reputación. Peleaban como animales, feroces e indómitos, utilizando todo lo que podían para matar. No iban a rendirse fácilmente. Pero, fácil o no, ahora todos estaban muertos. El último miembro del escuadrón de Jackson se había ido y el enemigo se acercaba. Podía oírlos, sus voces alienígenas resonando en el aire. Estaban celebrando. Pensaban que habían ganado. Pero Jackson aún no había terminado. Se dio la vuelta y se puso boca abajo, con movimientos lentos pero pausados. Su pulso era estable, a pesar de la sangre que brotaba de su herida. Su visión estaba borrosa, pero sus instintos eran agudos. Los extraterrestres aún no lo sabían, pero habían cometido un error. Habían dado demasiadas cosas por sentado. Pensaban que habían acabado con lo mejor de la humanidad, pero no fue así. Miró a su alrededor, a los restos del campo de batalla, buscando con la mirada algo útil. Un arma, cualquier cosa. Y allí, entre los cuerpos de sus camaradas caídos, lo vio, un rifle de asalto. Uno de los alienígenas lo había dejado caer durante la pelea. Estaba prácticamente impecable, salvo por las salpicaduras de sangre. Jackson apretó los dientes y se arrastró hacia allí, mientras el mundo giraba a su alrededor. Su cuerpo gritó en protesta, pero él siguió adelante a pesar del dolor. No había tiempo para descansar. No había tiempo para la debilidad. Tomó el rifle, se lo colgó al hombro y luego comprobó la munición. No estaba seguro de cuántas balas le quedaban, pero no importaba. Eran suficientes. Las fuerzas alienígenas seguían celebrando, todavía creían que la lucha había terminado. Habían ganado. O eso creían. Jackson sonrió, a pesar de la sangre que le cubría la boca. Sabía exactamente lo que vendría después. El sonido de los pasos se hizo más fuerte. Un grupo de alienígenas, altos y con armadura, pasó junto a él, demasiado distraídos por su propia victoria como para notar que el humano aún respiraba. Eran arrogantes, confiados, lo habían subestimado y eso les iba a costar caro. Jackson se agachó y se movió rápidamente, usando los escombros como cobertura. Eligió su objetivo, un alienígena solitario que caminaba unos pocos metros por delante de los demás. Jackson entrecerró los ojos. Iba a ser un tiro certero. Levantó el rifle y apretó el gatillo. El alienígena se desplomó, un agujero limpio le atravesó el casco. No hubo gritos ni resistencia. Solo murió. Los otros alienígenas se dieron la vuelta con las armas en alto, pero ya era demasiado tarde. Jackson ya se había movido y se había escondido detrás de una caja cercana. El primer alienígena respondió al fuego, pero Jackson fue más rápido. Corrió en zigzag para ponerse a cubierto y su rifle escupió ráfagas de fuego mientras eliminaba al siguiente grupo de enemigos. Uno a uno, fueron cayendo. El ruido del campo de batalla pasó de ser festivo a caótico. Los alienígenas comenzaron a entrar en pánico. Jackson no sentía lástima por ellos. No sentía nada más que una furia fría y descontrolada. Habían masacrado a su escuadrón y ahora iban a pagar por ello. Se deslizó hacia una nueva posición, un estrecho callejón entre dos edificios destruidos. A través de su telescopio, pudo ver a los alienígenas luchando por reagruparse. Estaban desorientados, confundidos, no sabían qué estaba pasando y estaban aterrorizados. Jackson no tenía intención de darles tiempo para pensar. Eliminó a otro alienígena, luego a otro y luego a otro. Los extraterrestres no tenían ninguna posibilidad. Eran demasiado lentos, demasiado arrogantes. ¿Y Jackson? Era humano. Había nacido para luchar. Cuando el último de los soldados alienígenas cayó, Jackson se detuvo y escuchó. El campo de batalla estaba inquietantemente silencioso ahora. Su respiración se entrecortaba, pero se mantuvo alerta. Estaba herido y solo, pero seguía vivo y mientras siguiera respirando, los alienígenas estarían en peligro. Se levantó lentamente, con la sangre goteando de su rostro. Estaba débil, pero no había terminado. Las fuerzas alienígenas habían subestimado a la humanidad.
Habían pensado que la lucha había terminado. Estaban equivocados. Jackson miró al cielo. La batalla no había terminado. Todavía no. Y no había terminado. El enemigo no tenía idea de a qué se enfrentaba. Todavía no. Jackson Cole se había convertido en un fantasma, un susurro en el viento, deslizándose entre sus filas mientras intentaban reagruparse y salvar lo que quedaba de su victoria. No esperaban que siguiera con vida, y mucho menos que los persiguiera con fría eficiencia. Y a medida que caían los alienígenas, uno por uno, su creencia en su propia invencibilidad comenzó a resquebrajarse. El campo de batalla estaba sembrado de cadáveres. Los alienígenas que alguna vez parecieron una fuerza imparable ahora estaban dispersos y destrozados, atrapados en un aprieto cada vez mayor por el miedo. Jackson no tuvo piedad de ellos. No tuvo tiempo para la piedad. Cada segundo que pasaba con vida era un segundo más cerca de contraatacar. Encontró una pequeña ruina que podría utilizar como base de operaciones, un edificio semidestruido al borde del campo de batalla. No era mucho, pero era suficiente. Las paredes estaban casi intactas y la vista le permitía tener una visión clara del puesto de mando alienígena. Jackson no tenía intención de quedarse de brazos cruzados mientras intentaban reunir a sus tropas. En todo caso, necesitaba mantenerlos en vilo, alerta. Escaneó el área a través de un par de binoculares de alta potencia, rastreando el movimiento del comando enemigo. Había un oficial alienígena allí, rodeado por unas cuantas docenas de soldados, pero todos estaban distraídos, apiñados alrededor de sus equipos de comunicaciones. En el momento en que entraran en contacto con sus refuerzos, las cosas se complicarían mucho más. No podía permitir que eso sucediera. La mente de Jackson trabajaba a toda velocidad mientras formulaba un plan. La zona que rodeaba el puesto de mando estaba cubierta de escombros, perfecta para preparar una emboscada. Le quedaban suficientes explosivos del equipo de su escuadrón y había muchas armas alienígenas esparcidas por el campo de batalla. Podría preparar algunas trampas, atraerlos y eliminarlos. Uno por uno. No iba a ser bonito, pero sí efectivo. Se movió rápidamente, agachándose y fuera de la vista. Sus heridas aún sangraban, pero ignoró el dolor y se concentró por completo en la tarea que tenía por delante. Colocó los explosivos en posiciones estratégicas, asegurándose de que estuvieran bien escondidos entre las ruinas. Cuando los extraterrestres llegaran, no sabrían que los había golpeado. Pasaron las horas y la tensión en el aire se hizo más densa. Los alienígenas habían comenzado a buscarlo y habían enviado patrullas para que registraran la zona. Jackson les permitió venir. Cuanto más miraban, más cerca estaban de la trampa. Finalmente, apareció el primer grupo, un par de extraterrestres que avanzaban con cautela hacia su posición. Se movían al unísono y hablaban en voz baja mientras observaban los alrededores. Jackson se quedó quieto, apenas respirando. El corazón le latía con fuerza en el pecho, pero mantuvo la concentración. En el momento en que estuvieron a su alcance, activó la primera carga. Una fuerte explosión sacudió el suelo debajo de él y lanzó escombros en todas direcciones. Los dos alienígenas ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar antes de que la explosión los derribara. Uno fue arrojado hacia atrás y su cuerpo quedó destrozado por la fuerza. El otro quedó envuelto en llamas y chilló de dolor mientras caía al suelo. Jackson no perdió tiempo. Pasó a la siguiente posición y observó cómo las patrullas restantes se dispersaban confusas. Estaban empezando a darse cuenta de que algo no iba bien. Habían perdido contacto con su unidad y ahora sus compañeros estaban muertos. El miedo se extendió rápidamente. Los rumores sobre el fantasma humano comenzaron a circular. A Jackson no le importaba el miedo que tenían. El miedo no detenía las balas. Y tampoco lo detenía a él. Eliminó a los siguientes alienígenas desde su posición, con su rifle cortando el aire como un susurro mortal. No tenían ninguna oportunidad. Los extraterrestres fueron entrenados para la guerra, pero nunca antes se habían enfrentado a algo como él. Los métodos de Jackson eran simples, utilizaba el miedo de los demás contra ellos. Cada muerte era un mensaje, nadie estaba a salvo. Nadie podía esconderse. Y con cada alienígena que caía, se acercaba más al objetivo real, el puesto de mando. Finalmente, localizó al oficial alienígena, que se movía entre los escombros con sus guardaespaldas. No eran conscientes de la masacre que se desarrollaba a su alrededor, estaban demasiado concentrados en reagruparse. Jackson ajustó su puntería, esperó el momento perfecto y luego disparó. El oficial cayó con un grito ahogado y sus guardaespaldas corrieron a cubrirlo. Era demasiado tarde. Jackson ya se había posicionado detrás de ellos, aprovechando el caos para cerrar la brecha. Cogió otro explosivo y lo arrojó al centro del grupo antes de esconderse detrás de una gran losa de hormigón. La explosión que siguió fue ensordecedora y envió a los extraterrestres restantes a dispersarse en todas direcciones. Jackson salió de su escondite con el rifle en alto y comenzó a abatirlos uno por uno. Era casi demasiado fácil. Cuando los extraterrestres se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, ya era demasiado tarde. Lo habían subestimado y ahora estaban pagando el precio.
Sin embargo, Jackson no tuvo tiempo de saborear su victoria. Había más de ellos allí y no se rendirían fácilmente. Extendió la mano hacia el equipo de comunicaciones que el oficial había dejado caer, sabiendo que le daría una ventaja. Después de unos momentos de ajustes, lo puso en funcionamiento. Su corazón se aceleró mientras escuchaba sus transmisiones en pánico. Estaban desesperados, pidiendo refuerzos, intentando reagruparse, pero cuanto más hablaban, más evidente se hacía su miedo. No tenían idea de cómo un hombre, un soldado, los estaba separando. Los labios de Jackson se curvaron en una sonrisa. Ya no se trataba solo de venganza. Se trataba de enviar un mensaje. Los humanos eran una fuerza a tener en cuenta. Eran impredecibles, ingeniosos y, cuando se les exigía demasiado, resultaban aterradores. Y Jackson Cole fue su mensajero. El comandante alienígena, Ralk, había visto una buena cantidad de victorias. Había arrasado mundos enteros y conquistado sistemas estelares enteros. Pero nada lo había preparado para el caos loco que un solo humano podía provocar. Las transmisiones de sus tropas estaban llenas de pánico y confusión. ¿El humano? Todavía está vivo. La frase se repetía una y otra vez en cada informe. Al principio, Ralk lo desestimó, pensando que simplemente estaban sumidos en el caos tras una batalla prolongada, pero a medida que más soldados caían sin explicación, el miedo fue en aumento. Ahora, su centro de mando era un caos de órdenes frenéticas e intentos desesperados por recuperar el control. Sus fuerzas estaban siendo eliminadas pieza por pieza, como un lobo que caza en la oscuridad. La impaciencia de Ralk llegó al límite. Golpeó con el puño la consola de comunicaciones. Envíen al equipo de ataque. A todos. Fue una decisión que nació de la arrogancia. Pensó que con suficiente potencia de fuego, el problema se resolvería. Después de todo, ¿cómo podría un hombre enfrentarse a un escuadrón completo de soldados de élite? El humano podía ser astuto, pero seguía siendo solo un humano. Eran una fuerza entera. Estaban equivocados. El equipo de ataque que envió Ralk era el mejor, 6 de sus mejores soldados, fuertemente blindados y armados con suficiente potencia de fuego para reducir una ciudad entera a escombros. Marcharon a través de los escombros del campo de batalla, confiados en que pronto pondrían fin a la locura. Pero Jackson Cole ya los estaba esperando. Oculto en los cráteres del campo de batalla, Jackson estudió al equipo de ataque alienígena desde la distancia. Su respiración era superficial, su cuerpo aún gritaba por las heridas que había recibido, pero su concentración era más aguda que nunca. Tenía una oportunidad de terminar con esto. Una oportunidad para acabar con todo. Y si Ralk pensaba que podía arreglar el desastre con su equipo de élite, estaba a punto de llevarse una gran decepción. A Jackson no le importaba su tecnología, sus armaduras, sus armas, nada de eso importaba. Lo que importaba era usar el campo de batalla a su favor. Podía oír los pasos pesados del equipo de ataque, sus movimientos torpes mientras pisoteaban entre los escombros. No eran cautelosos, estaban confiados. Y Jackson Cole iba a hacer que se arrepintieran. Activó otra serie de cargas, desatando una cadena de explosiones que hicieron que el equipo de ataque se dispersara. No era el gran estallido lo que buscaba, no, esto era solo una distracción. El verdadero ataque vino después. Lanzó una docena de granadas desde su posición, cada una de las cuales cayó entre los extraterrestres. La fuerza de la explosión envió a varios de ellos volando por el aire, sus armaduras no pudieron protegerlos de la onda de choque. Los demás corrieron a esconderse, pero eran demasiado lentos. Jackson no estaba de humor para juegos. Sacó su rifle y disparó, matando a uno de los soldados que quedaban en el caos. Era un borrón, moviéndose de una posición a otra, usando el entorno a su favor. Los extraterrestres, ahora en pánico, comenzaron a disparar salvajemente, pero Jackson siempre estaba un paso adelante. Uno de ellos gritó por el comunicador pidiendo refuerzos. No importaba. Jackson ya se estaba acercando. Saltó desde detrás de un pedazo de escombros, aterrizó encima de un soldado alienígena y clavó su cuchillo en el cuello de la criatura. El extraterrestre emitió un sonido gutural antes de quedarse quieto. Otro se acercó, pero Jackson fue más rápido. Se movió como una sombra, su cuerpo preparado para el combate, y su espada encontró su objetivo nuevamente, cortando la garganta del alienígena con un movimiento practicado. Los miembros restantes del equipo de ataque comenzaron a desorganizarse. No sabían de dónde venía Jackson, no sabían dónde concentrarse. Su comunicación estaba rota, su coordinación estaba destrozada. Uno por uno, fueron cayendo. Sus armas eran inútiles contra sus tácticas. Ralk solo podía observar con creciente frustración cómo sus mejores soldados eran eliminados sin una sola victoria. Su ira ardió al ver sus cuerpos esparcidos por el campo de batalla, destrozados e irreconocibles. Su orgullo, su arrogancia, ambos destrozados. Y entonces llegó el golpe final. Jackson tenía un último truco bajo la manga, un plan que garantizaría la destrucción del equipo de élite de Ralk.
Usando sus propias tácticas contra ellos, atrajo a los soldados restantes a un estrecho corredor entre dos edificios. Se vieron obligados a seguirlo, pensando que finalmente lo habían acorralado. Nunca vieron la carga explosiva fijada a la pared hasta que fue demasiado tarde. La explosión envió una onda de choque a través del área, arrojando a los alienígenas restantes al suelo. El líder del equipo de ataque, el último sobreviviente, luchaba por ponerse de pie, con su armadura destrozada. Pero Jackson ya estaba allí, moviéndose a una velocidad que ningún alienígena podría comprender. Un disparo. Una muerte. El líder cayó y su cuerpo se desplomó en el suelo. Después de eso, el campo de batalla quedó en un silencio inquietante. Las últimas fuerzas de Ralk habían sido aniquiladas, no por una flota de naves, ni por un ejército, sino por un solo soldado humano que se había negado a morir. El resto del comando de Ralk, demasiado tarde para intervenir, se vio obligado a observar cómo su victoria se les escapaba, escurriéndose entre los dedos como arena. Cuando el humo se disipó y el polvo se asentó, Jackson se quedó solo en medio del campo. Su uniforme estaba destrozado, su rostro ensangrentado, pero sus ojos estaban fríos. No había alegría en su expresión, ninguna satisfacción. Solo la realidad de la supervivencia. Extendió la mano hacia el dispositivo de comunicaciones en su muñeca, activándolo para enviar un mensaje final a la flota de Ralk. Supongo que eso es desafortunado, para ellos. Y luego se alejó, dejando atrás el campo de batalla.